Venid en pos de mí, y haré que vosotros seáis pescadores de hombres. Buenas tardes, buenas noches para todos ustedes, hermanos y hermanas, en este programa semanal de Una Liturgia para la Vida. Domingo tercero del tiempo ordinario. Todavía la palabra de Dios está bastante unida en estos 3 domingos pasados. Allá atrás veíamos el bautismo del Señor, donde Isaías nos daba las pautas de el Señor con su mensaje después del bautismo de el Espíritu Santo. Comienza su misión, comienza su vida pública. Y una de las primeras tareas viene siendo ser luz de las naciones. Y otra viene siendo, con ello, congregar a las tribus de Israel como no se niega la humanidad. Esta luz también la vamos a tener bastante presente próximamente en el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, bastante conocido por nosotros, pero también viene siendo el que el Señor nos dice también: yo soy la luz del mundo. Y de nuevo ahora, la primer lectura nos está hablando de nuevo de esa luz. Tierra de Nabulón y Neftalí, Galilea de los paganos. Te llegó una luz que precisamente va a ser el lugar de Cafarnaún, donde precisamente Jesús se transporta a ese lugar fronterizo, pagano y con bastante situación de mercancía. Inclusive había ahí un puesto no solamente militar romano, sino también había los cobradores de impuestos. Y también, por otro lado, anteriormente al Señor, fue tierra invadida por los persas, y estos, para diluir su fe y su nacionalidad, comenzaron a meter de otras regiones para precisamente tener esta disparidad de cultura como de religión, y así poderlos fácilmente dominarlos. De nuevo, paganos, esta tierra, y llega esa luz de Jesucristo ahora que también nos relata el Evangelio. Tierra de Zabulón y Neftalí, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos.
Esta luz también la tenemos en los sabios o magos de Oriente, con la estrella que se vio precisamente en el día 6 pasado de enero. ¿Y cuál será esta luz? Tendremos precisamente que verlo en estos 4 primeros apóstoles: Pedro, Andrés, Santiago y Juan, 2 hermanos, 2 pares de hermanos. Y no se nos olvide también que estos estaban ya en su trabajo, por un lado, y por otro lado también la familia. Por otro lado también, en el segundo par de hermanos, su padre, dejando las redes, y a su padre siguieron al Señor. Esta luz viene siendo ver más allá de lo que dejan. Cuestión económica, familiar, estabilidad, seguridad, por lo pronto en una casa, en un núcleo de familia, para seguir al Señor. De ahí que, precisamente, el Señor los va a convertir en pescadores de hombres. Ya no van a ser pescadores que sabían en sí su oficio, y ahora van a ser en otro oficio, pescadores de hombres. Y este pescador de hombres está también bastante claro cuando dice el Señor en el Evangelio: el reino de Dios, por un lado, está cerca. Arrepiéntanse. Y arrepentirse es precisamente cambiar de mentalidad, cambiar el corazón en aquello de nuevo que nos da seguridad, que en otro momento también les va a decir a los hermanos: ¿qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Y eran las 4 de la tarde, y se quedaron con él. Y entonces Andrés le va a decir a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías, al Hijo de Dios, que después Pedro va precisamente a decirle: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tendría que venir al mundo. Claro, después de ese seguimiento, después de tenerlos con él, es cuando cambian su mentalidad, su corazón, para poderlo seguir. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos.
Continuamos con esta segunda parte de Una liturgia para la vida. Les comparte estos momentos de reflexión cristiana y católica el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal Las Casas. Pueden también ustedes acceder a otros medios de comunicación como es iHeartRadio, Amazon Music, YouTube Music, Apple Podcasts, como Spotify. Veíamos en este tercer domingo de ordinario que todavía está dándonos a entender estos 3 domingos pasados el inicio de la vida pública de Jesús. Allá, anteriormente, decíamos el bautismo del Señor. Y el domingo pasado se hablaba que precisamente Juan Bautista lo presenta ante los demás como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora está retomando de nuevo la estafeta el Señor Jesús para continuar con el trabajo de Juan, que viene siendo primeramente lo que ya comentaba Juan: arrepiéntanse, porque el reino del Señor está cerca. Y ese reino de Dios viene siendo que Él precisamente gobierne desde nuestro corazón de cada uno de nosotros, para que haya la fraternidad, verdad, justicia, amor y otros más elementos que vemos en los evangelios. Arrepiéntanse, cambien de pensamiento, de corazón, lo veíamos anteriormente. Con estos 4 apóstoles que, siguiendo al Señor, comenzaron a ver de otra manera su vida, su caminar y su parentela, que después nos va a hablar el Señor: el que quiere a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. O también lo vemos en otro momento: mira que tus hermanos y tu madre te buscan. ¿Y quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? Aquel que escucha la palabra del Señor y la pone en práctica. Otra de las cosas que también no se nos debe de olvidar este domingo pasado, y se conecta con la segunda lectura de este domingo pasado, viene siendo los partidismos que había en Corinto y que Pablo precisamente los centra. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y dice Pablo: ¿acaso fueron bautizados ustedes por Pedro, por Apolo? Cristo es el que bautiza, y Él es el centro, la luz de nuevo de nuestra fe como de nuestro caminar.
Y digo esto porque precisamente 25 de enero, la conversión de Pablo, que él fue destinado específicamente apóstol de los paganos. Y la semana pasada estuvimos bastante reflexionando en lo central del cristianismo, o la unidad de los cristianos, que se cerró con esta fiesta del 25 de enero. En nuestro caminar, ¿cuántas religiones hay? ¿Y cuántas han seguido o se dicen cristianas? Y como decía el Santo Padre en otro momento, hay que unirnos en lo que nos une, mas no en lo que nos hace diferentes. Y esa es una de las cosas que debemos precisamente de buscar. A tal grado que precisamente allá en la encíclica de Evangelii Nunciandi nos da precisamente también esta idea, que debemos de ver la luz o la semilla de Jesús en las otras culturas, para poder precisamente que haya un acercamiento, sin negar que podamos nosotros seguir también nuestro cristianismo católico, ciertamente. Y de nuevo, recordar que los católicos tenemos en que debemos de tener bastante claro el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ser una iglesia santa, apostólica y católica. Pero ante todo y sobre todo, lo primero, ser cristianos, la unidad de los cristianos. Y es por eso que Pablo les llama bastante la atención. ¿Acaso fueron bautizados por este o este más de tal o cual otra religión? Fuimos bautizados por Cristo, en Cristo. Y después nos va a decir el Señor, que no llamen Padre, porque únicamente el único Padre de ustedes es el del cielo. Ni líder, porque el único líder y maestro es Jesús. Vamos a hacer otro espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos con esta tercera parte de una liturgia para la vida. Estamos viendo el año litúrgico en el diccionario de liturgia.
de Ediciones Paulinas. Número 2. Progresivo desarrollo. El año litúrgico no es una idea, sino una persona, Jesucristo, y su misterio actuante en el tiempo, que hoy se celebra sacramentalmente por la Iglesia, como memorial, presencia, profecía. El misterio de Cristo lo ha comprendido y celebrado la Iglesia a lo largo de los siglos, con un criterio que va de la concentración a la distribución, y por el que progresivamente se ha llegado desde el todo considerado en la Pascua hasta la explicitación de cada misterio. En primer periodo de la historia de la Iglesia, la Pascua fue el centro vital, único, de la predicación, de la celebración y de la vida cristiana. No se olvide este dato importante. El culto de la Iglesia nació de la Pascua y para celebrar la Pascua. En los primeros tiempos, pues, no se celebraban los misterios, sino el misterio de Cristo. En los comienzos de la liturgia cristiana, solamente se encuentra el domingo como fiesta única y sin más denominación que la del Día del Señor. Casi al mismo tiempo, con toda probabilidad, por influencias de las comunidades cristianas procedentes del judaísmo, surgió cada año un gran domingo como celebración anual de la Pascua y que se ampliaría al Tríduo Pascual, con una prolongación de la festividad durante 50 días, la feliz Pentecostés. A continuación, después del siglo IV, la necesidad de contemplar y revivir cada uno de los momentos de la pasión hizo prevalecer un criterio de historización que dio origen a la Semana Santa. La celebración del bautismo durante la noche de Pascua, ya a comienzos del siglo III, la disciplina penitencial con su correlativa reconciliación de los penitentes en la mañana del Jueves Santo, hizo nacer también el periodo preparatorio pascual, inspirado en los 40 días bíblicos, es decir, la Cuaresma. El ciclo de Navidad como Epifanía, los siglos IV, independientemente de la visión unitaria del misterio pascual, la ocasión fue la necesidad de apartar a los fieles de las celebraciones paganas e idolátricas del sol invicto que tenían lugar en el solsticio de invierno. Las grandes discusiones teológicas del siglo IV y V encontraron después en la Navidad una ocasión para afirmar la auténtica fe
en el misterio de la Encarnación. Al final del siglo IV, para establecer un cierto paralelismo con el ciclo pascual, se comenzó a anteponer a las fiestas navideñas un periodo preparatorio de 4 a 6 semanas, llamándolo Adviento. El culto de los mártires, como de los santos, es antiquísimo y va vinculado a la visión unitaria del misterio pascual. Se había considerado a quienes derramaron su sangre por Cristo como enteramente semejantes a Él en el acto supremo de su testimonio ante el Padre en la cruz. El culto a María es históricamente posterior a la de los mártires. Se desarrolló, sobre todo, a partir del Concilio de Éfeso, en el 431, y particularmente durante el periodo navideño, con la conmemoración de la divina maternidad tanto en Oriente como en Occidente. Después de esta breve síntesis, se debe concluir que el año litúrgico, históricamente, no se formó sobre la base de un plan concebido orgánicamente, sino que se desarrolló y fue creciendo a partir de unos criterios de vida de la Iglesia referida a la riqueza interna del misterio de Cristo y a los múltiples situaciones históricas con sus consiguientes exigencias pastorales. La reflexión teológica, en orden a captar el elemento unificador de toda la celebración del año litúrgico, se hizo después sobre los desarrollos ya realizados. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos.
Continuamos con esta última parte de una liturgia para la vida. Quedó atrás, 24 de enero, San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. 1567-1622. Era francés, pero estudió Derecho Canónico en Padua, Italia. Rehusó una posición política como senador y entró al servicio de la Iglesia. Ordenado sacerdote, se dedicó a la reevangelización de Chablais, que se había convertido al calvinismo casi totalmente. Francisco era un buen predicador y a veces ponía en riesgo su vida ante las autoridades que le percibían como una amenaza. Fue ordenado obispo auxiliar cuando tenía 32 años y luego obispo de Ginebra. Escribió un profundo tratado de apologética, libro de las controversias y libros espirituales como la Introducción a la vida devota y el Tratado del Amor de Dios, que han tenido una gran influencia en la espiritualidad de los siglos posteriores. Santa Juana Francisca de Chantal fundó la Congregación de Hermanas de la Visitación. Es doctor de la Iglesia y patrono de los comunicadores. Se distinguió siempre por su mansedumbre y optimismo. El Catecismo cita a Francisco sobre la caridad como reina de todas las virtudes, de todos los mandamientos y de todos los consejos, y en suma, de todas las leyes y de todas las acciones cristianas. Da a todos y a todas rango, orden, tiempo y valor. Número 1974. 25 de enero. Conversión de San Pablo Apóstol. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata la conversión de Saulo, perseguidor de los cristianos, en el camino de Damasco. Del hecho de la conversión nos habla el Catecismo, citando al propio Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La fiesta data del siglo VI en Francia, cuando se dice que algunas reliquias de San Pablo fueron trasladadas allí, pero se empezó a celebrar en la iglesia en el siglo XI, quizás en conexión con la fiesta de la Cátedra de Pedro, que por entonces se celebraba en Francia el 18 de enero. Por eso, ya en el año 1908, se propuso la semana del 18 al 25 de enero como Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. En el hemisferio norte. En el hemisferio sur hay diversas fechas de celebración. La Comisión Conjunta de Fe y la doctrina del Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Católica
propone el tema y oraciones para cada año. Pidámosle al Señor, por intercesión de Pablo, que tanto enseñó sobre la unidad del cuerpo de Cristo, obtener de Dios la gracia de vivir en unidad y trabajar por la unidad. 26 de enero. Santos Timoteo y Tito, obispos. Tanto Timoteo era discípulo favorito de Pablo, nacido de padre griego y madre judía, ambos convertidos al cristianismo. Su madre, Eunice, y su abuela, Lois, fueron quienes le inculcaron la fe. Acompañó a Pablo en varios viajes y fue enviado a Macedonia, Tesalónica y Corinto en viajes de misión. Cuando Pablo estuvo encarcelado, fue Timoteo quien estuvo cerca para apoyarlo. Tito era de familia pagana y se convirtió al cristianismo. Acompañó a Bernabé en el Concilio de Jerusalén. Pablo expresa una gran confianza en él y le exhorta a predicar permanentemente y perseverantemente, con paciencia y doctrina sólida. Timoteo y Tito fueron grandes ejemplos de convicción de la obligación de las iglesias de ser misioneras, porque creyeron en que la salvación está en la verdad y que el plan de Dios es la salvación de todos. Afirmaron que todos los cristianos son por naturaleza misioneros. 26 de enero. Santa Ángela Merici, Virgen, 1474-1540. Nacida en Italia, de familia noble, muy joven entregó todas sus posesiones e ingresó en la Tercera Orden Franciscana. Atrajo a un grupo de mujeres piadosas laicas de toda clase social y en año 1535 fundó la comunidad de Santa Úrsula, de mujeres consagradas a Dios, en un tiempo en que la mayoría de las monjas permanecían en comunidad en el monasterio. Ángela se adelantó a su tiempo, con su visión de religiosas viviendo y trabajando en el mundo. Las Ursulinas inauguraron toda red de escuelas para jóvenes de toda clase social, que aún se mantienen guardando el espíritu de una pedagogía de amor y libertad. Una mujer visionaria que abrió caminos, pero permaneció obediente a la regla de la Iglesia. Ángela nos invita a la escucha y a la apertura al espíritu y a responder a las necesidades de nuestro alrededor. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado estar entre ustedes una semana más, y que los apóstoles Pedro, como Pablo, Andrés, Santiago y Juan, iluminados en el seguimiento del Señor con su luz, también nos iluminan a nosotros en nuestras responsabilidades, y éstas sean luz para los demás. En el
caminar del Señor. Buenos días para todos ustedes. Y si Dios nos prestara vida, dentro de una semana estaremos nuevamente con ustedes. Buenos días.